Amigas, amigos, bienvenidos a Revolución de las Conciencias, una emisión más de Política Nacional. El día de hoy estamos haciendo un corte de caja de diversos temas que pasaron en la semana pasada. Andrés Manuel en la ONU, vamos a estar hablando del presupuesto de egresos y también vamos a estar hablando sobre derechos humanos y la 4T. Para todos estos temas vamos a estar platicando y dialogando con mi buen amigo Misael Ortiz. Misael, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, pues muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio de Revolución de las Conciencias que están aquí atentos. Muchísimas gracias. El amigo Misael es un egresado de FES Acatlán y aquí en este programa de Revolución de las Conciencias ya saben que es un foco de organización de acatlenses, ¿verdad? Sí, pues ya tiene como 6, 7 años que nos conocemos y que compartimos amistad originada ahí desde la FES Acatlán, ¿no? Desde el activismo estudiantil, siempre hemos estado ahí moviéndonos en diversos temas. Misa, te propongo que empecemos a hablar con el tema de Andrés Manuel y la ONU. El martes de la semana pasada, Andrés Manuel asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Recordemos que el Consejo de Seguridad es donde se reúnen los 5 países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. China, Rusia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y países invitados. Dentro de los países invitados se encuentra México. Y hay que decirlo, a partir de un trabajo, creo que hay que reconocerlo, de Juan Ramón de la Fuente, que ha estado haciendo allá como representante de México ante la ONU, se asume y se puede llegar a la presidencia del Consejo de Seguridad. Lugar importante, porque vas a estar hablando de temas de seguridad, de paz, de migración y de muchos otros temas. Y Andrés Manuel, en su discurso de toma de la presidencia del Consejo de Seguridad, da un giro y habla que la seguridad no solamente se trata de cuestión de balas o de armamento o de ejército, sino también de desigualdad, sino también de luchar contra la corrupción. Me parece que hace un giro y habla sobre que la seguridad también es una cuestión interna de los países y por lo tanto es una cuestión que hay que combatirla no solo con armamento, con ejércitos, sino con otras estrategias, ¿no? De austeridad, de lucha contra la corrupción y de luchar contra la desigualdad. Me parece que le da un cambio diferente, pero hubo varias observaciones. Misa, ¿tú cómo lo viste? Pues mira, Jesús, como tú bien lo mencionaste, el Consejo de Seguridad, que diría yo es el máximo órgano de liberación de la agenda mundial, pues se integra por 5 países permanentes, ya los mencionaste, y ahora por 10 países intermitentes o transitorios. Desde el año pasado, si no me equivoco, México forma parte de este Consejo de Seguridad. Y bueno, en la actualidad México ocupó la presidencia de este Consejo de Seguridad, que como te comentaba, pues marca la agenda, ¿no?, de los temas mundiales. Y bueno, dada la importancia coyuntural, ¿no?, del COVID-19, impacto mundial, tanto en la salud, en lo económico, en lo cultural, las relaciones de poder que implicó para los países, y era importante también que Andrés Manuel hablara de cómo se atendió la pandemia, ¿no? Claro. Hizo un pronunciamiento claro, diría yo fuerte. Algunos pensarán que no fue tan contundente, pero sí, digamos que les leyó la cartilla, ¿no?, a los países integrantes del Consejo de Seguridad sobre, así lo dijo, el fracaso que fue la política, vamos a decir, mundial respecto a la repartición y el acceso a las vacunas. Que, bueno, la ONU debió ahí, yo comparto eso, pues exhortar de una manera más enérgica, incluso con medidas, ¿no?, sanciones a los países que estaban acaparando, ¿no? Pues es algo que a lo mejor es inédito en el mundo, ¿no? Pandemia, los países quieren asegurar la salud primero de sus connacionales. Claro. Porque lo que ello implica también es una generación de economía, ¿no? Ningún país de primer mundo se le llamaría un país desarrollado, quiere dejar el mercado atrás, ¿no? Entonces, yo creo que fue muy atinado que Andrés Manuel hiciera un llamado a la dignidad humana, y también decir que fue un error mundial de los países que están teniendo mayor impacto en las decisiones,
decir que fue un fracaso la repartición y el acceso a las vacunas para con los países pobres, por ejemplo, ¿no? Países de África o como Haití, pues creo que es un mensaje claro y remarca también el liderazgo de Andrés Manuel en la comunidad internacional, ¿verdad? Si nos vamos un poquito atrás, recordaremos esta cumbre que hubo hace un par de meses aquí en México con los países latinoamericanos. Y yo creo que Andrés Manuel deja muy claro su liderazgo, ¿no? En el continente. Y bueno, también dejando claro que este, a Cuba se le debe de respetar también en su soberanía. Claro. Eso de hace un par de meses, ¿no? Pero yo creo que fue muy importante y atinado el comentario de Andrés Manuel frente a los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Claro, hay algunas ahí críticas. El otro día estaba leyendo, bueno, uno que le gusta perder el tiempo, estaba leyendo a Sergio Sarmiento y estaba diciendo que el presidente se equivocó de lugar, que el Consejo de Seguridad no es para hablar de desigualdades, es hablar sobre seguridad y casos de conflictos marcados, ¿no? Conflictos militares y dice Sarmiento, tengo que hablar sobre las guerrillas en Colombia, sobre el narcotráfico que tenemos en México, sobre los conflictos armados que hay en diversos puntos, por ejemplo, del Caribe. Habla del tema de Haití, con casi golpe de Estado que tiene, este Estado fallido que tiene la isla. Dice Sarmiento, tendríamos que estar hablando de esos temas de seguridad que el continente requiere. Andrés Manuel equivocó el lugar en el cual hablar. Yo creo que puede haber un punto de razón, creo que son temas importantes, sin duda ninguno de esos temas continentales son fáciles, se tienen que hablar, se tienen que dialogar, pero me parece que el presidente marca una postura diferente de que la izquierda internacional también puede partir, no parte solamente de lo militar, porque efectivamente las grandes potencias se basan en eso, en ejércitos, en armamentos, en temas de milicias. Y la izquierda puede hablar que se puede construir desde otros espacios. ¿Cuál es el principal punto que la izquierda puede hablar? La desigualdad. Yo recalco mucho eso. Me parece que Andrés Manuel pone esa situación. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. También Andrés Manuel recalca su lugar como líder internacional del continente, de América Latina, porque aquí empieza a hablar en el Consejo de Seguridad y le dicen, tenemos que hablar en Canadá y en Estados Unidos, porque me parece que uno de los puntos de esta asunción en el Consejo de Seguridad es que México va a tener una reunión tripartita entre Canadá, Estados Unidos, John Biden y Justin Trudeau, y no había pasado en más de 6 años que los presidentes de estos 3 países, que son 3 países en todo un bloque económico, se reunieran, ¿no? Creo que hay un reconocimiento incluso de las otras potencias hacia la cuestión de la presidencia. Pero internamente en México ha habido una serie de escozor porque Andrés Manuel vaya a decir esto, ¿no? Hay varios pregoneros, no sé si de la derecha o de la prensa libre, ellos decidirán, los compañeros amigos de aquí de Revolución Nacional decidirán qué son, pero ha habido varios que dicen que Andrés Manuel se equivocó de foro, que fue a hablar cosas que no debió hacer, que no sabe Andrés Manuel para qué es el Consejo de Seguridad. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué sientes que es el diagnóstico de lo que hizo la derecha aquí en México con esto? Mira, la política neoliberal siempre trata de atacar simplemente las consecuencias de, por ejemplo, de la violencia o de los problemas de seguridad, ¿verdad? Andrés Manuel lo ha dicho desde hace muchos años, que la mejor política para combatir la inseguridad o la violencia es atender las causas, ¿verdad? Entonces, eso también pasa a nivel internacional. Es decir, si sucede en Estados Unidos o en Canadá o en cualquier parte del mundo que se quiera tratar el asunto de la seguridad, se tiene que hacer de manera integral. Es decir, no solamente con armamentos, también se puede combatir con inteligencia, ¿verdad? Que hasta hace poco también teníamos ahí el tema de Santiago Nieto, ¿verdad? De la Unidad de Claro. Inteligencia Financiera, es decir, cómo combatir los activos de la delincuencia organizada que generan violencia. O otra forma también de combatir la inseguridad o la violencia es las causas, es decir, ¿por qué tenemos altos índices de violencia en el país? ¿Por qué hay personas dedicadas a la delincuencia organizada? Esa sería la gran cuestionante. Entonces,
porque no hay oportunidades en el país, ¿no? Hay que generar estas oportunidades. Yo creo que los programas sociales de Andrés, como Jóvenes Construyendo el Futuro, que brindan una oportunidad laboral durante un año, que dan el inicio germinal del camino laboral o Sembrando Vida, te ayuda mucho a contener, ¿verdad? Este tipo de, ¿cómo decirlo?, de suma de los activos de la delincuencia organizada, Claro. que son al final del día los jóvenes, ¿no? Entonces hay que atender las causas. Y esa política puede aplicar para todo el mundo. Yo creo que los países desarrollados aplican una política integral de combate a la delincuencia, a la inseguridad, a la violencia, ¿no? Entonces, eh, yo diría que es muy importante esa política. Ahora, pues habrá periodistas, ¿no? Con los que a lo mejor no estemos muy de acuerdo, o de la prensa conservadora, como le llama Andrés Manuel, que cuestione todo, ¿no? Pero ver el problema de la inseguridad o de la violencia solo, atacar las consecuencias, ya vimos que no resultó, ¿no? Lo hemos visto estos últimos, de forma más presente en los últimos 12 años, ¿no? Claro, y digo, ya para ir cerrando, vimos el recibimiento de Andrés Manuel en Nueva York. Cientos de connacionales lo fueron a recibir, lo fueron a celebrar, lo fueron a vitorear, porque reconocen, y hay por ahí un meme que anda circulando en internet, seguramente lo van a estar viendo, en el cómo llega Andrés Manuel con mariachis y cómo está Peña Nieto en Nueva York, ¿no? Se tuvo que poner casi un disfraz, ¿no? Es diferente, es la gente. Yo creo que no hay mejor termómetro para saber cómo va un país que la gente, ¿no? Sí, bueno, es impresionante cómo los connacionales reciben a Andrés Manuel con tanto cariño, ¿no? Eso te habla también no solo de cuánto se le quiere en el extranjero, bueno, ya están también las encuestas que se hacen aquí, que miden la aceptación o el desencanto que se tiene con Andrés Manuel. Y bueno, hay un histórico de encuestas sobre este tema y Andrés Manuel sale muy bien parado, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la gente abajo, en tierra, o en las comunidades, en las colonias, están recibiendo el presupuesto que se genera ahí mismo, ¿verdad? Ujú. Se había cuestionado mucho sobre quién pagaba más impuestos, si los empresarios que generan empleo o las personas de a pie, ¿no? Con el consumo diario. Y Andrés Manuel, en su último libro, A mitad del camino, habla que es mentira que los grandes empresarios, las grandes corporaciones que generan tanto empleo aquí en México, aporten más que la población en general de impuestos. Claro. Andrés Manuel, con información gubernamental, aclara que es el grosor de la población quien aporta más en impuestos. Ujú. Así es. Sí, totalmente. Hay una política totalmente diferente en este sexenio y creo que todo lo que ha pasado, tanto internacionalmente, ahorita en la ONU, el recibimiento de Andrés Manuel aquí en Nueva York y las encuestas lo han demostrado. ¿Te parece? Vamos a platicar, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos a platicar sobre derechos humanos y la 4T, qué se está haciendo en general. Pero ahorita regresamos. Muy bien. Amigas, amigos, estamos de otra vez aquí en Revolución de las Conciencias. Ya estuvimos platicando sobre Andrés Manuel y la ONU, pero vamos a ahorita tocar otro tema que igual es muy importante, la 4T y los derechos humanos. Misa, ¿tú cómo ves? ¿Qué está haciendo la 4T en tema de derechos humanos en este momento? Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de estar cerca del tema. Yo creo que es un tema que ha venido increciendo, ¿no? Como se dice por ahí, porque, bueno, el tema de derechos humanos en sexenios o gobiernos anteriores había tenido un papel esquineado, diría yo, ¿no? Así como, bueno, sí estamos cumpliendo, pero solo cuando hay recomendaciones o sentencias de la Corte Internacional. Entonces, iba mucho con trabajos el gobierno de México con respecto a la garantía de los derechos humanos. Desde que llega Andrés Manuel, ya de Andrés Manuel ha caminado con víctimas, ¿no? Víctimas de desaparecidos, de desplazamiento, pues él trata en su empatía de darle una prioridad a estos temas. Recordaremos que uno de los 100 compromisos que firma Andrés Manuel, su gobierno, es
la búsqueda y el hallazgo de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para lo cual se crea una comisión presidencial, es decir, se pone en el centro de la agenda nacional y de gobierno la búsqueda y el hallazgo de las personas desaparecidas. Claro. Entonces, la Secretaría de Gobernación tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, un tema de legislación que viene desde hace algunos años. Ya los estados también tienen sus comisiones estatales de búsqueda. Esto se estructura bajo el Sistema Nacional de Búsqueda, lo que implica que cuando haya búsquedas de personas desaparecidas, pues también acompañen las fiscalías. Entonces, ¿por qué digo que ha tomado más importancia? Porque, bueno, está el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, que ha estado encabezando estos esfuerzos. Y que lo hemos visto ahí en diversos lados, que incluso él se mete a las brigadas de búsqueda en varios lados, que se reúne con familiares. Lo hemos visto muy activo con el tema de Ayotzinapa al compañero Encinas, ¿eh? Sí, bueno, él mismo ha estado en labores de búsqueda, él ha estado en fosas, ¿verdad? Sí. Eso es importante porque te habla de que, bueno, los titulares de las subsecretarías o secretarías, pues están en territorio, ¿no? Y eso pues te da un dinamismo mayor como gobierno o te exige mayor dinamismo. Entonces, es importante también toda esta labor que se ha hecho desde el gobierno de México. Y bueno, cabe mencionar que precisamente en estos días está por acá el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que viene a platicar con legisladores, diputados, senadores, viene con el Poder Ejecutivo, viene a reunirse con colectivos de padres, madres o familiares de víctimas de desaparición. Es decir, viene a hacer todo una gira de trabajo, ¿verdad? Tanto con el gobierno, con la población, con las víctimas, y tal vez hacer un diagnóstico de cómo está la política del gobierno de México, o de México en general, respecto a la garantía de las víctimas en cuestión de búsqueda, ¿no? Claro, y digo, habría que resaltar aquí, por desgracia, México vive un lapso complicado con el tema de la violencia que hemos heredado de gobiernos anteriores y que por la desgracia en este momento tampoco hemos podido resarcir, no hemos podido eliminar. Y eso va directamente en el aumento de fosas clandestinas y la desaparición de personas, ¿no? Actualmente tenemos, según el corte, ¿verdad? Es decir, el registro histórico de las personas desaparecidas, que inicia en los años 60 con la Guerra Sucia. La Guerra Sucia, claro. Y con el corte último ahora, este mes de septiembre, octubre, no recuerdo, 93,000 personas desaparecidas, un histórico. Y también hay un registro nacional de fosas. Entonces, Sí. el caso pues, más sentido, más triste ahora fue el de la Bartolina, en Tamaulipas, donde se hallaron más de 500 kilos de huesos. Yo hablando con una persona integrante de la Comisión Nacional de Búsqueda, me decía que eso, bueno, por la cantidad de kilo, de kilaje, de huesos, de osamenta, podría ser alrededor de 50 personas que fueron primero desaparecidas y asesinadas en este punto de la Bartolina. La misma Comisión Nacional de Búsqueda o la Secretaría de Gobernación le ha llamado un punto de exterminio del lugar, ¿no? Entonces te habla de la ferocidad en los eventos de la delincuencia organizada, que cabe mencionar el fenómeno de la desaparición, si se estudia históricamente, empezó siendo una acción que realizaba el Estado, ¿no? La guerra sucia. Claro. Y se trasladó a la delincuencia organizada. Bueno, porque hay una relación, ¿no? O sea, también la desaparición viene por parte de grupos paramilitares que después estuvieron trabajando también en otros espacios como el narcotráfico. Porque en los 70 había una unidad muy cercana entre, bueno, ha habido históricamente una unidad entre grupos paramilitares, propio gobierno, propio ejército, propios policías municipales, estatales y narcotráfico, ¿no? Entonces ahí ha habido un entramaje muy complicado y se han heredado prácticas, digamos. Sí, bueno, ahí el punto de inflexión que tú mencionas con nombre completo sería la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Claro. Que en los 60 se encargó de desaparecer, eliminar a la oposición
al gobierno, que era del partido hegemónico. Y en los 80s, esta misma Dirección Federal de Seguridad fue la que se relacionó con los narcotraficantes que ahora, bueno, son históricos, ¿no? Los señores del narcotráfico, Chapo Guzmán y demás, ¿no? Entonces, la Dirección Federal de Seguridad actualmente no existe. Es curioso porque... Qué bueno que ya no. Existe. Cabe mencionar que, bueno, ahora en las instalaciones de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad, ahora se encuentra la Dirección General de Estrategias a los Derechos Humanos. Es importante también este viraje que se hace en el gobierno de México, ¿verdad? De ser un lugar donde se torturaba a la disidencia, a la oposición, pasó a ser un lugar donde se generan estrategias y garantía para las víctimas. También está el caso de los desplazados. Vemos que ahora el gobierno de México, si bien no hay una ley para que reconozca el problema del desplazamiento forzado interno, EFI, hay un reconocimiento un reconocimiento expreso que se da por parte del subsecretario Alejandro Encinas, de decir, hay un problema de desplazamiento forzado interno en México, se reconoce, no hay una legislación que te dé un instrumento de cómo atenderlo, ni con qué institución, ni con qué presupuesto, pero hay un reconocimiento y de manera transversal con las herramientas con las que cuenta actualmente Gobernación, o convenios de colaboración con otras secretarías, se ha atendido el problema del desplazamiento forzado interno, que también es consecuencia en muchos casos, no exclusivo, pero en muchos casos, de los enfrentamientos de la delincuencia organizada. Hay algunos casos en Guerrero registrados que hubo enfrentamientos entre la familia michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación, y pues estos enfrentamientos se dan en unos puntos de trasiego, droga, del mercado de la droga, y pues comunidades que están en la zona, al haber enfrentamientos, salen de sus comunidades. Entonces, lo que hemos hecho con base en los principios, o lo que se hace desde el gobierno de México, es con base en los principios rectores DENG, que es la marca que da la ONU, atenderlo, ¿no? Que es primero garantizar la alimentación de manera emergente, es lo primero que se debe garantizar. Pero bueno, está también problemas que han surgido actualmente, como la venta de niñas, ¿no? En la montaña de Guerrero. Está los feminicidios, ¿no? La trata de personas, de niños, niñas y adolescentes. La migración, ¿verdad? Que ha sido incluso hasta todo un tema en la 4T, todo un tema, un punto de negociación complicado con Estados Unidos. Así es, y es un tema muy complicado porque hemos tenido situaciones ahí, hemos visto algunas actuaciones lamentables del Instituto Nacional de Migración, también hemos habido errores garrafales, pero también ha habido ciertos aciertos, como los centros de integración migrantes en la frontera, donde se busca volver a anexar a los migrantes a acciones productivas, pero por el otro lado, en la frontera sur, hemos visto enfrentamientos con la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, y ahí hay un cuestionamiento sobre los derechos humanos de los migrantes y el trato de la 4T, ¿no? Sí, mira, ha habido problemas, hay que llamarlo así. Claro, porque es lo que son. Problemas con el tema de la migración. Ha habido mucha presión por parte de Estados Unidos a que México contenga como país de tránsito, no de destino, pero como país de tránsito a los migrantes. Y este tema, bajo la presión, ha sido moneda de cambio. Fue moneda de cambio. Vamos a llamarlo así. Sí, claro. A lo mejor no es el término correcto, pero fue punto de negociación de Trump, ¿no? Si no me contienes a los migrantes, yo voy a subir aranceles. Aranceles, ¿no? Entonces, pues es todo un tema, pero por otro lado, ha aumentado, ¿no?, el número de migrantes en tránsito por México, y también el número de solicitudes ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Claro. La COMAR. Entonces, hay mucho, dado los eventos internacionales, ¿no?, como el golpe de Estado en Haití, el sismo, terremoto que hubo en Haití, la crisis, llamarla política, económica en Venezuela, ha dado mucho flujo migratorio. Claro, y todas las condiciones históricas de Centroamérica,
que conocemos en Honduras, en El Salvador, los temas de seguridad. Básicamente Honduras está gobernada por un narcoestado, ¿eh? O sea, ya ves que John Hernández ha sido ahí señalado por temas de narcotráfico, no aquí, sino la propia DEA, ¿no? Sí, muy contrastante, ¿no? En Haití porque comparte la isla con República Dominicana. República Dominicana y como en una misma isla, ¿no? En un nuevo territorio, puede ser tan contrastante la pobreza o la crisis o el estado fallido de Haití con República Dominicana, ¿no? Claro, sí, no, una situación muy compleja. Misa, para más o menos ir redondeando, ¿cómo ves el tema de derechos humanos entonces? ¿Se está trabajando? ¿Todavía falta mucho? ¿Sacamos 10, sacamos 6, pasamos de panzazo? ¿Tú qué crees? Mira, yo creo que se está trabajando bien. Creo que la persona encargada de la garantía de los derechos humanos, como es el compañero Alejandro Encinas, que tiene una trayectoria, pues yo diría intachable. Creo que nunca lo hemos visto en ningún cuestionamiento en medios de comunicación por alguna actitud. Te da mucha confianza, ¿no? Te da mucha confianza. Viene de la lucha radical de la izquierda. Sí, sí, claro. Eso te habla del nivel de conciencia que puede haber tal vez. Y en el compañero Alejandro Encinas, pues hay mucho compromiso, mucha conciencia con los derechos humanos. Y yo creo que todavía hay mucho que hacer, tema de desaparecidos, que es una gran herencia, ¿ah? Gobiernos anteriores. Hay mucho que hacer todavía, hay muchos colectivos o víctimas de familiares que siguen buscando a sus familiares desaparecidos. Creo que el gobierno ha dado muestra de que hay búsqueda y hay acompañamiento. Eso le da esperanza a la gente, a las víctimas, pero sí hay muchísimo que hacer. Tenemos 93,000 personas desaparecidas. Es prácticamente imposible buscar una por una. Claro. De tal forma que hay búsquedas generalizadas. Se encuentra como el caso lamentable de la Bartolina. Pero el simple hecho de hacerlo y de ir aumentando la estructura de la búsqueda, en cuanto a personal, presupuesto, herramientas, le da esperanza a las víctimas y da la señal, que eso es cierto, que Andrés Manuel está preocupado por el tema. Entonces, yo diría que salimos bien parados. Hay muchísimo que hacer, pero salimos bien parados. Aún faltan 3 años y todavía se puede hacer mucho, sin duda. Yo me voy con esta idea, la idea clásica de las marchas y de la consigna, porque vivos se los llevaron, pues vivos los queremos, ¿no? Hay que seguir en esa idea de buscar a nuestros compañeros y compañeras desaparecidos. Misa, rápidamente así, un comentario muy rápido. Presupuesto de egresos, ¿cómo lo viste? Pues muy debatible, ¿no? Vemos un recorte de 4,000 millones al INE. Los consejeros o el consejero Ciro Murayama ha dicho que va a impugnar el decreto, ¿no? El decreto Cámara de Diputados por el que se expide el presupuesto de egresos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque le parece que no garantizaría que se pudiera hacer la revocación de mandato por la que AMLO es el primer promotor de este país, ¿no? Como presidente de México, lo ha venido diciendo también desde años anteriores, y se ha convertido en el principal promotor de la revocación de mandato. El consejero Ciro Murayama dice, tal vez no habría condiciones presupuestales para realizarlo. Entonces, yo creo que es un mensaje político de todos los compañeros legisladores 4T, de decirle al INE, si no te bajas el presupuesto, consejero, vamos a empezar a recortarte el presupuesto y a poner en debate tus funciones, ¿no? Por lo menos de manera operativa. Entonces, también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le recortó el presupuesto. Es una sorpresa, ¿no? Para el consejero, el ministro, que se ha mostrado como una persona abierta, digamos, que acepta los comentarios y la crítica de la 4T, y se podría decir que, si bien no está sometido al Poder Ejecutivo, se ha mostrado como un aliado, ¿no? Claro, totalmente. Pues sí, varias reducciones al presupuesto de egresos. Todo el mundo quiere recibir dinero porque todo el mundo quiere gastar, pero hay que recordar que pues estamos en austeridad republicana y
hay que hacer más con menos. Misa, te agradezco mucho que hayas venido hoy al programa. Muchísimas gracias, Jesús, por la invitación y un saludo a todo el auditorio de Revolución de las Conciencias, que tiene un muy buen nombre, muy puntual. Y muy Gracias, gracias, Misa. Esperamos verte más seguido por acá. Un saludo también para nuestra amiga Manuela Maribel Cos, de ahí de Argentina, que nos mandó un mensajito. Abrazos. Nos estamos viendo. Compartan este video. Por ahí va a salir la campanita para que se suscriban. Cuídense. Bye.